lo que voy a explicar es una guía que hemos hecho con Fomento del Trabajo, que se realizó a lo largo de todo el año pasado y se presenta ahora, y que, bueno, un poco el motivo por el cual se decidió hacer este proyecto y no otro, lo tenéis aquí, ¿no? El contexto, que no éramos nada originales, ya se estaba hablando mucho del envejecimiento en el trabajo, se ha retrasado la edad de jubilación, con lo cual cada vez tenemos una población más envejecida en nuestros centros de trabajo. Además, coincidió que el año 2012 fue el año europeo del envejecimiento activo, y además también en el 2011, a través de un Real Decreto, se empezó a establecer la estrategia global para el empleo de los trabajadores de más edad. En concreto, se habla siempre en esta estrategia de trabajadores de más de 55. Por eso, los que hayáis tenido oportunidad de consultar la guía, veréis que siempre hablamos de trabajadores de más de 55, y el hecho de que hayamos cogido esa frontera no es más que un poco pues, para seguir los criterios de la estrategia. Aunque, como ha comentado Toni Salva, obviamente es una frontera que a cada persona bueno, pues le llegará en un momento dado, ¿no? Pero de alguna manera pues, teníamos que establecer unas directrices. Y el objetivo de la guía pues, es otro que ayudar a las empresas en la gestión práctica de la prevención de riesgos laborales. Toda la normativa laboral nos indica que la prevención ha de ser universal para todos los trabajadores, y por eso en varios de los aspectos normativos se nos indica la necesidad de adecuar el puesto a la persona, y se habla de la figura del trabajador especialmente sensible, con lo cual entendemos que los trabajadores mayores ya son trabajadores especialmente sensibles, cada uno con sus características personales, y que, por lo tanto, nuestro sistema de gestión se ha de adaptar a esa realidad. Por eso cuando estuvimos hablando de cómo hacer la guía, cómo lo abordábamos, al final decidimos establecer una guía que siguiera los elementos del sistema de gestión, porque eso nos permitiría sistematizar una metodología de no dejarnos nada, ¿no? Bueno, si empezamos desde el plan de prevención y vamos abordando cada uno de los elementos del sistema de gestión, como hacemos para cualquier otra, en general, en nuestra actividad como prevencionistas, pues eso nos permitirá ir introduciendo el factor de edad en cada uno de esos elementos, y, por lo tanto, pues no vamos a obviar nada. Entonces, la guía tiene la estructura que aquí os pongo. Por un lado, hay una pequeña introducción, luego hay una serie de fichas, cada una de ellas asociada a uno de estos elementos que os indico aquí. En principio pusimos estos 12. Esta estructura puede ser así, o cada uno de vosotros en vuestras empresas habréis establecido una estructura que se parecerá a esta o será diferente, pero que en cualquier caso todos estos elementos han de abordarse. Luego se pone un pequeño caso práctico, como solemos hacer en toda la documentación que hacemos, un poco para ejemplificar todo aquello que se ha dicho en la parte teórica. También se añaden algunas experiencias que encontramos en la Unión Europea, y luego hay una serie de anexos de bibliografía, normativa, etc. Entonces, en la presentación de hoy, por razones de limitación de tiempo, no voy a hablar de todos los elementos, porque no daría tiempo, y entonces he decidido seleccionar algunos de ellos que creo que pueden ser los más interesantes. Y son los que aquí os indico: plan de prevención, evaluación, planificación, formación, la parte de medicina del trabajo, emergencias, investigación de accidentes. El elemento número 11, que a mí me gusta simplificarlo y llamarle diseño preventivo, que es todo aquello que ponemos nuevo en la empresa y que, por lo tanto, nos aporta un nuevo riesgo que antes no teníamos, cómo lo abordamos. Y luego también comentaremos algunas de las experiencias que vimos de la Unión Europea. Cada una de las fichas que os he comentado, ¿no?, de plan de prevención, evaluación, etcétera, todas tienen una estructura determinada. Por un lado, primero se avanza el marco legal aplicable, se habla de por qué hay que hacer un plan de prevención, por qué hay que hacer una evaluación, en qué normativa se indica esa necesidad, se hace una descripción, y entonces ya se aborda, desde el punto de vista del ámbito de más de 55, le vamos a llamar así, ¿no?, cuáles son las actuaciones a desarrollar, algunos ejemplos, y finalmente se finaliza cada una de las fichas con un flujograma. Voy a obviar los dos primeros apartados, lo del marco legal aplicable y descripción, porque todos vosotros, estuve mirando ayer un poco los asistentes que van a venir hoy y el perfil, y entiendo que todos sois conocedores ya del marco legal aplicable, con lo cual yo creo que lo que os interesa es aquellos aspectos que nosotros hemos ido identificando como cosas a tener en cuenta cuando cada uno de esos elementos lo aplicamos al ámbito de más de 55. Empezando por el plan de prevención. El plan de prevención, recordemos que hay una serie tiene que estar compuesto de una serie de elementos, tal y como indica la normativa,
en primer lugar, habla de la política de prevención. Igual que tenemos en las empresas políticas de medio ambiente, políticas de prevención, etcétera. Obviamente, dentro de esta política de prevención, si queremos que sea aplicable a todos los trabajadores, tenemos que hacer especial referencia, entiendo, a que se tenga en cuenta todos los trabajadores con independencia de su edad, sexo, origen, especial sensibilidad, etcétera. Es decir, el primer elemento, que es un elemento que muchas veces entendemos que es un elemento más decorativo que otra cosa, pero si le damos la importancia que tiene, es los principios de la empresa en referencia a la prevención, tendríamos ya que empezar allí, desde la Dirección General, a indicar la necesidad de que nuestra política de prevención incluya también a todo tipo de trabajador, incluyendo los de mayor edad. También nos dicen que el plan de prevención tiene que incluir objetivos. Desde el ámbito de más 55 sería recomendable incluir objetivos, definir objetivos directamente relacionados con los trabajadores de más de 55. Luego veremos algún ejemplo. También el tema de funciones y responsabilidades. Si estamos definiendo funciones y responsabilidades en toda la organización, en toda la línea jerárquica, pues también tendremos que ver en el ámbito de más de 55, tanto para los trabajadores de más de 55 como para a nivel de dirección, a nivel de responsables, que se tiene que tener en cuenta. Obviamente, en todos nuestros procedimientos, que también forman parte del plan de prevención, tendremos que identificar qué tenemos que ir incluyendo en cada uno de esos procedimientos para que se adapten a la casuística de los trabajadores mayores. Obviamente, la dirección, a la hora de aprobar el plan de prevención, tendrá que tener en cuenta si se ha incluido ese factor edad en cada uno de estos elementos. Y una de las cosas que también veréis que va saliendo, que también ha comentado Toni Salvà, es el tema de las nuevas tecnologías. Cada vez más vemos que en las empresas se usan nuevas tecnologías, la intranet, por ejemplo, como elemento de comunicación estándar. Por lo tanto, también tendremos que garantizar que todos los elementos de comunicación de la empresa, sobre todo aquellos relacionados con nuevas tecnologías con los cuales los trabajadores de más edad pueden estar menos familiarizados, son accesibles fácilmente para esos trabajadores. Muchas veces cuando yo me dedico bastante a hacer auditorías, que es mi función principal en la empresa, nos damos cuenta de que muchas veces, como colgamos cosas de la intranet, pues ya está, ¿no? Cuando preguntamos, ¿y cómo difundís esto? Está en la intranet. Y luego preguntas a los trabajadores y muchos de ellos no han entrado nunca en la intranet, y cuando les invitas a hacerlo, ¿y cómo entrarías? ¿Cómo buscarías esta información? Muchas veces no saben, ¿no? Aparte de que se pueden poner más o menos nerviosos por la situación, pero te das cuenta que muchos de ellos no han entrado nunca y no saben entrar. Pensemos que a veces no es fácil, ¿no? El trabajador en su día a día que pueda acceder a según información. Pero sobre todo en trabajadores mayores tenemos que tener en cuenta que eso puede ser especialmente complicado, con lo cual cualquier de las informaciones que ahora vamos a comentar tenemos que tener en cuenta que tiene que ser fácilmente accesible para todos los trabajadores. Ejemplos, por ejemplo, en tema de objetivos. Bueno, pues hablábamos del tema de la adaptación de los puestos de trabajo. Tendríamos que, uno de los objetivos posibles podría ser establecer un 100% de puestos de trabajo adaptados a trabajadores de mayor edad, que tengamos presente que todos aquellos puestos de trabajo en los cuales puede haber un factor de riesgo especial para trabajadores de mayor edad, se ha tenido en cuenta su adaptación. En cuanto a funciones y responsabilidades, pues, por ejemplo, que todos los trabajadores conozcan que hay un procedimiento de trabajadores especialmente sensible y que, por tanto, a través de ese procedimiento pueden solicitar, si en el caso de que ellos detecten por sí mismos alguna dificultad, el que se requiere alguna adaptación. Otra función que le podríamos pedir a Recursos Humanos en este ámbito es que se incluyeran formaciones específicas, ¿no? Necesidades formativas específicas de este colectivo. En cuanto a los mandos intermedios, obviamente, porque son la figura que está viviendo el día a día, es una de las funciones principales en este ámbito, sería la supervisar esa adaptación, ¿no? Esas medidas de adaptación de los puestos de trabajo a los trabajadores de más edad, si se está cumpliendo. Y en cuanto a los propios trabajadores, obviamente, pues también tienen la responsabilidad de comunicar a sus mandos cualquier necesidad específica, tanto sea de formación, EPIs específicos, adaptación de puestos de trabajo, etcétera, como a un aspecto que no estamos comentando, ¿no? Y que sería el aspecto contrario, ¿no? Sería posibilizar la función de los trabajadores de mayor edad, es que aprovechemos su talento, aprovechemos su conocimiento y su experiencia y, por lo tanto, que participen en la mejora continua aportando su experiencia, que muchas veces olvidamos ese aspecto, ¿no? Y bueno, en cada uno de los procedimientos incluir los aspectos relativos a mayor edad. El flujograma, pues bueno, tendría por un lado, en el momento que elaboremos y revisemos el plan de prevención, tener en cuenta todos esos aspectos, verificar que se han comprobado,
que sean aprobados y que su difusión pues, sea accesible a todos los trabajadores. En cuanto a la evaluación de riesgos, obviamente tendríamos que tener presente, cuando hacemos evaluaciones de riesgo, de la misma manera que tenemos presente si ese puesto va a ser ocupado por una persona que pueda estar en estado de embarazo o lactancia, si ese puesto puede ser ocupado por alguna persona que tenga alguna discapacidad, si ese puesto puede ser ocupado por un menor de edad, también tenemos que tener en cuenta si puede ser ocupado por una persona que tenga ya una determinada edad. Sería bueno que además identificáramos todos aquellos puestos en los que ya tenemos trabajadores de más de 55 años y, por lo tanto, reevaluar el puesto en base a ese factor, de la misma manera que en muchas empresas se reevalúan los puestos de trabajo en el momento en que hay una trabajadora que está en estado de embarazo. Y también valorar si hay que hacer estudios específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos factores de riesgo de seguridad como caída o problemas de visualización y audición de señales de seguridad que habría que reevaluar si la valoración de riesgo que tenemos se adecua a ese trabajador especialmente sensible, también para temas de higiénicos, por iluminación, humedad, ruido, temas ergonómicos, sobre todo es un factor importante, manipulación de cargas, posturas forzadas y temas psicosociales, ¿no? Temas de ritmo de trabajo, carga de trabajo. Por lo tanto, una vez tenemos una evaluación de riesgos estándar, tendremos que verificar si esa evaluación de riesgos se adapta también a los trabajadores mayores o bien si tenemos que hacer algún tipo de reevaluación que implique una adecuación del puesto. Aquí os pongo algunos ejemplos que encontramos en toda la bibliografía que estuvimos consultando de posibles cambios fisiológicos y psicológicos, algunos ya se han comentado. Por ejemplo, uno de ellos sería la disminución de la fuerza muscular, ¿no? La movilidad articulada limitada, disminución de la estabilidad de los ligamentos, mayor frecuencia de trastornos en la columna lumbar, modificación en la atención, percepción, memoria, capacidad de tomar decisiones, menor tolerancia al frío y al calor, alteraciones auditivas, alteraciones visuales de enfoque, disminución de la capacidad de reacción y capacidad de calcular distancias, disminución de la coordinación. En el caso de tener una lesión, una mayor lentitud en la recuperación, con lo cual vemos que todos estos posibles cambios fisiológicos, que en cada persona se darán en un momento dado, antes o después, pero que son trastornos pues que a través de nuestra experiencia hemos visto que se pueden dar, pues nos afectarán a los riesgos que tenemos en nuestra evaluación de riesgos. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de riesgos ergonómicos como psicosociales, higiénicos, de seguridad, todos ellos se verán afectados por estos factores de riesgo. Desde el punto de vista del flujograma, obviamente tendremos que tener como inputs para nuestra evaluación de riesgo, tanto obviamente la valoración desde medicina del trabajo, porque al fin y al cabo los exámenes de salud lo que van a valorar es la aptitud del trabajador, que es un aspecto absolutamente personal de cada uno de ellos, a través también de los circuitos de participación, la comunicación por parte de los propios trabajadores y en base a todo ello reevaluaremos los riesgos y veremos si hay que incluir alguna medida preventiva adicional o reevaluar el puesto en base a esa nueva información. La planificación de la actividad preventiva, que sería el siguiente punto a tener en cuenta, se va a nutrir de diferentes elementos. Siempre pensamos en la planificación como la consecuencia de la evaluación de riesgos y a mí siempre me gusta recordar que la planificación de la actividad preventiva se nutre de muchas fuentes de información, no solamente de evaluación de riesgos. Aquí os pongo todas las que tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificar y verificar si existen medidas adicionales a las que tenemos en la evaluación de riesgos estándar a tener en cuenta para trabajadores de mayor edad. Siguiendo un poco el hilo de lo que hemos visto antes en cuanto a los posibles cambios fisiológicos, desde el punto de vista de disminución de fuerza muscular, movilidad articular y mayor frecuencia de trastornos en la columna lumbar, algunas de las medidas correctoras a adoptar serían las que veis, ¿no? Evitar tareas que requieran el uso de mucha fuerza, limitar el levantamiento de cargas, evitar levantamientos rápidos, favorecer que las cargas puedan ser transportadas cerca del cuerpo, evitar que las tareas impliquen una excesiva inclinación o encorvamiento, planificar descansos entre las distintas tareas, dar instrucciones específicas, formar en técnicas adecuadas, usar medios mecánicos, permitir la posibilidad de recuperación mediante pausas, organización del trabajo, el trabajo por turnos y rotación de puestos de trabajo, diseñar ergonómicamente las herramientas y disminuir la bipedestación. Como veis, son medidas a las que estamos acostumbrados a aplicar en muchos puestos de trabajo. ¿Qué tenemos que pensar? Que si tenemos puestos de trabajo ocupados con personas de más de 55 mayores, ¿no?
en los cuales pueden darse algunos de estos factores de riesgo y no podamos implantar alguna de estas medidas, tendremos que ver si esa persona puede seguir ocupando ese puesto o tendremos que reubicarla. En principio, lo que siempre se ha de intentar es intentar readaptar el puesto a la persona, porque en cualquier caso estas medidas van a ser buenas para cualquier tipo de trabajador, no solamente para los trabajadores mayores. En cuanto al tema de la modificación de la atención, percepción y memoria, la capacidad de tomar decisiones, pues obviamente algunas de las medidas serían realizar periodos de formación específica, tener procedimientos por escrito, que la persona pueda tener una guía accesible, también enseñar a través de lenguaje gráfico, de vídeos, poner al personal mayor en puestos de trabajo que se puedan planificar mejor las tareas y que no impliquen un tiempo de reacción muy corto, evitar siempre trabajar sin planificación y obviamente, en aquellos casos en los que hagamos evaluaciones de riesgos psicosociales, valorar también el factor edad, que es además uno de los elementos, de los datos que siempre se recogen en las evaluaciones de riesgos psicosociales, con lo cual también a la hora de evaluar los resultados, ver si filtrando por el factor edad también vemos algún tipo de tendencia, ¿no? En cuanto al tema de la tolerancia al frío y al calor, pues evitar puestos de trabajo con exceso de calor o frío, realizar pausas y descansos, incluir tareas progresivamente para que se vayan aclimatando, usar EPIs adecuados, que no tienen por qué ser los mismos que los estándares, ¿no? Porque hemos visto que tienen esa menor tolerancia. En cuanto a temas de alteraciones auditivas, tendremos que aumentar la relación de señal-ruido. Obviamente, todo el tema del ruido ya sabéis que tiene establecido una vigilancia de la salud específica, ser rigurosos en ese cumplimiento. Y en cuanto al tema de alteraciones visuales, pues bueno, ayudar a la interpretación de imágenes mediante un mayor contraste, tanto en pantallas de visualización como en cualquier otro tipo de información gráfica, también aumentar el tamaño de letra, evitar deslumbramientos, aumentar los niveles de iluminación, obviamente el tema de vigilancia de la salud también para verificar si esa persona es apta para ese trabajo y evitar la conducción nocturna. Y en cuanto al tema de disminución de la coordinación, obviamente pues evitar todos aquellos factores de riesgo que tengan que ver, ¿no? con esta disminución, como por ejemplo tener zonas resbaladizas, tener todo muy bien señalizado y la numeración correcta de todos los puestos de trabajo. Y en cuanto al tema de recaídas, que también hemos visto que hay una lentitud mayor en el retorno al puesto de trabajo, pues permitir una vuelta gradual, rotación entre trabajos de mayor y menor exigencia, el tema del examen de salud, que eso también siempre se debería hacer, la revisión de la evaluación de riesgos para ver si hay algo una medida que a lo mejor no tomamos en su día y que tenemos que tener en cuenta y, obviamente, pues proporcionar otra vez formación e información. La planificación laboral preventiva, como os decía, se tiene que nutrir de todos estos elementos para que realmente sea una planificación completa. En cuanto al tema de formación e información, también es un tema de bastante peso en el tema de trabajadores de mayor edad, porque, por un lado, pueden tener problemas a la hora de acceder a los formatos de formación, en el caso de que se basen en formatos a través de una página web, por ejemplo. Y, por otro lado, porque a veces creemos que los trabajadores que ya llevan mucho tiempo en una empresa ya tienen una formación, ya tienen una experiencia y parece que no tengamos que refrescar esa formación o no tengamos que adaptarla a los nuevos procesos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto que aquí os pongo, ¿no? Pues que, por un lado, que esa formación sea comprensible, que los medios utilizados sean los adecuados, que las instalaciones también sean las adecuadas, porque a veces podemos poner salas de formación que a lo mejor pues, no sean las más adecuadas desde el punto de vista de iluminación, de distancia, etcétera. Y lo que os decía antes, no olvidemos la parte positiva de todo esto. Vamos a incorporar también el conocimiento de las personas mayores en las formaciones, ¿no? A veces estamos siempre pendientes de qué les podemos formar y no nos damos cuenta de que ellos nos pueden dar también mucha formación. Y eso también es algo que va a favorecer su estado psicosocial, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos, pues bueno, formación relacionada con nuevas tecnologías, idiomas, ¿no? Recordemos que sobre todo en multinacionales cada vez más se usa el inglés, depende de dónde sea, ¿no? la matriz de la multinacional, pero por ejemplo el inglés sería un requisito cada vez
cada vez más exigible en todas las organizaciones y bueno, pues las personas de mayor edad quizá no han tenido tanta oportunidad de acceder a ese idioma. Técnicas específicas, hay muchos malos hábitos adquiridos, hay veces que cuesta corregir y por lo tanto hay que hacer especial énfasis. También técnicas de gestión del tiempo y del estrés, ¿no? También nosotros, bueno, las nuevas generaciones están más acostumbradas a tener acceso a estas nuevas técnicas, pero personas de mayor edad nunca han recibido formación al respecto y obviamente, pues lo que os decía, intercambio de know-how intergeneracional. También tener en cuenta todo el material de formación a nivel de tamaño, contrastes, evitar sobre todo, por ejemplo, argot, ¿no? Neologismos, cosas que puedan ser más difícilmente comprensibles y asegurar que el personal pueda acceder. Y lo que os decía de las instalaciones, pues que también tienen que ser adecuadas. Tanto a nivel de vigilancia de salud colectiva, a la hora de hacer análisis epidemiológico, tener en cuenta también el factor edad, que a veces, bueno, tenemos muchos datos, ¿no? que vienen de los exámenes de salud y yo creo que a veces no los explotamos del todo, no sacamos todo el jugo que podríamos sacar y en este caso el factor edad podría ser interesante poder analizarlo desde el punto de vista de la vigilancia de salud colectiva y desde el punto de vista de la salud individual, obviamente, pues también tener en cuenta tanto en la anamnesis como cuando aplicamos los diferentes protocolos, tener en cuenta el factor edad, ¿no? Tanto en protocolos de manipulación, de posturas forzadas, de pantallas de visualización. Aquí veis algunos ejemplos de pruebas específicas que se tienen en cuenta a partir de determinadas edades. Y en cuanto a promoción de la salud, en relación a los trabajadores mayores, se pueden abordar en tres grandes líneas. Por un lado, los programas de salud osteomuscular, por otro lado, los programas de salud cardiovascular y, por otro lado, los programas de salud mental. Estas tres grandes líneas serían las que se tendrían que tener en cuenta a la hora de abordar el tema de promoción de la salud para personas de mayor edad. Y ya, sin más, sí que quería comentaros algunos ejemplos de experiencias en la Unión Europea, ¿no? que hemos encontrado. Por ejemplo, vimos un programa de vida laboral adaptada a la salud en la que se basa en analizar los trabajos existentes y evaluarlos por los mismos trabajadores, o sea que en este caso se ha hecho partícipe al propio trabajador para ver si sus capacidades están al mismo nivel, ¿no? La balanza que comentaba Toni Salvà, las capacidades del puesto con las capacidades del trabajador tienen que estar alineadas y si no es así, cuando hay un gap, pues tendrá que subsanarse de alguna manera. En la cadena de alimentación se hizo el formato de tienda de más de 50 años, donde todos los trabajadores eran mayores de 50 años. En el Banco Nacional de Islandia ha sido también un programa de Retiro Futuro Nuevo, en el que se hacía un programa de formación para el cambio, para prepararlos para el retiro, porque también en ese sentido puede ser un aspecto crítico para los trabajadores. El otro programa de 50 Plus vemos que en este caso se potenciaba la capacidad de los trabajadores de mayor edad, se les aportaba diferentes modelos de carrera profesional, modelos de jubilación gradual, trabajo parcial, más flexibilidad laboral. Muchos de los programas se basan en eso, ya lo veréis, en jubilaciones parciales o en flexibilidad laboral o reducción de horarios. En el otro programa que vimos de Austria, Oportunidades Laborales para Mayoría, en el cual se reducía la nocturnidad y se cambiaba también la turnicidad, que hemos visto también que eran uno de los factores de riesgo. En Islandia los trabajadores podían escoger la edad de jubilación y se preparaban diferentes programas también para el cambio de estilo de vida. En este caso, en Noruega, a partir de los 60 años, pues tenían 3 días de descanso y 1 hora semanal de entrenamiento físico a la semana y a partir de los 64 una reducción de la jornada laboral. También se favorecía el teletrabajo, también es una de las opciones, ¿no? En aquellos casos en los que sea posible fomentar el teletrabajo. En este caso de la prisión de Gothenburg se favoreció el rol de mentor a los mayores de 50 años, o sea, se les daba un coaching, ¿no? para que fueran afrontando pues, los últimos años de vida laboral. Ya veis aquí diferentes, ¿no? Reducción de 39 a 34 horas semanales, realizar micropausas. Otra vez vemos en Volvo la función del mentor, que además en este caso lo que se hacía era los trabajadores mayores se les ponía como mentores para los trabajadores más jóvenes. Vemos también otro ejemplo de que se aumentaban los días de fiesta extras según se iba avanzando en la edad y planes de desarrollo en ABB. A 10 años vista orientados a la transmisión del know-how, ¿no? Para que no haya esa ruptura generacional entre las personas que se jubilan y las que se mantienen en el puesto.
En cualquier caso, a mí lo que siempre me gusta recordar es que, aunque cuando vemos estas guías nos parece que tenemos un trabajo extra, ¿no? Y ahora tengo que pensar también en los trabajadores mayores, y ahora tengo que también pensemos que cualquiera de las medidas que os he comentado antes, a todos os parecerán familiares, porque son las que siempre valoramos cuando hacemos estudios de ergonomía clásicos, ¿no? Los métodos específicos de evaluar riesgos ergonómicos, pues las medidas que hemos comentado son las que ya nos salen de una manera natural, ¿no? Ahora hemos visto que el Instituto de Biomecánica de Valencia también está abordando el tema de los mayores, con lo cual estas metodologías también se van adaptando a estos factores de riesgo, pero en cualquier caso, si implantamos medidas orientadas a personas de especial sensibilidad, y en este caso el día que hoy nos ocupa son los trabajadores mayores, al final lo que vamos a tener son centros de trabajo más seguros y más saludables para todos, con lo cual no lo veamos como un plus de trabajo y como un sobreesfuerzo, sino que al final va a revertir en beneficio para todos. Y eso es algo que me gusta siempre recordar.